Desde hace muchos años, las patologías cardiovasculares relacionadas con la dieta han ido incrementándose de una forma bastante exponencial. No solamente lo podemos decir, por ejemplo, con el uso de las dietas mediterráneas o dietas culturales, sino también por el auge y el descontrol de lo que se conoce como la comida basura, bollería industrial, cadenas de comida rápida, incluso el abuso de alimentos procesados o muy procesados. Todo esto conlleva un riesgo, y es que la mayoría de estos alimentos que por diversos factores, sea por falta de tiempo, por el económico precio por el que salen, pues pueden tener, por no decir que afectan en gran medida a la salud orgánica. No solamente con el aumento de la presencia de estos alimentos, sino también por la alta cantidad que tienen de bioelementos, especialmente de hidratos de carbono, de proteínas o de lípidos o grasas. Centrándonos en este último grupo de bioelementos, en los lípidos, tenemos fármacos que actúan contra las dislipemias, es decir, el aumento de lípidos y grasas en el organismo por encima de los valores normales. Uno de los grupos farmacológicos más conocidos para las dislipemias son lo que se conocen como la familia de las estatinas, donde encontramos muchísimos fármacos, pero especialmente hay dos que reinan dentro del mismo: la atorvastatina y la simvastatina. La simvastatina es un fármaco que pertenece a la familia de los hipolipemiantes, también conocidos como estatinas, sustancias que disminuyen los niveles de lípidos en el organismo. La simvastatina pertenece a la misma familia que otros semejantes como la atorvastatina o la rosuvastatina. En el mercado sanitario y farmacéutico podemos encontrar la simvastatina bajo diversos nombres comerciales, como por ejemplo el de Alcosin y el de Glutazei. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la simvastatina, donde vemos la presencia de dos anillos aromáticos que están unidos y a su vez se le unen distintos grupos metilo, así como también cadenas, en este caso con enlaces éster, y también con un grupo benceno, en este caso un grupo fenol, al cual se le unen distintos grupos hidroxilo y carbonilo, así como también un extremo de un grupo metil completo. Siguiendo la línea de las estatinas en general, la simvastatina se utiliza para el tratamiento de cualquier dislipemia, es decir, cualquier patología que involucre un aumento excesivo o por encima de los niveles normales de lípidos y colesterol en el organismo, y cuando otras técnicas han fallado, como por ejemplo en la mejoría de la dieta o la erradicación total de los lípidos en la misma, así como también el aumento de ejercicio y el incremento de la calidad en la vida. Y también se puede utilizar la simvastatina para la profilaxis cardiovascular, es decir, cuando se prevé que el paciente puede sufrir afecciones cardiovasculares, como por ejemplo la arteriosclerosis o la hipertensión arterial, debido
a un continuo o elevado nivel de lípidos en el organismo de forma prolongada. La simvastatina comparte las mismas contraindicaciones que el resto de su familia de las estatinas. Es decir, no podemos utilizar la simvastatina en la propia alergia a la sustancia en sí, en pacientes que tengan un alto grado de hepatopatía o que directamente ya de por sí tengan cierto daño hepático, así cuando también hay un aumento de las enzimas hepáticas, es decir, de las transaminasas. Y tampoco utilizaremos la simvastatina en el embarazo y en la lactancia, ya que se ha demostrado que es una sustancia teratógena. Interfiere con ciertos procesos vitales, tanto en el desarrollo y formación del feto, así como en la maduración durante la lactancia. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que la simvastatina debe de utilizarse con mucha cautela en aquellos pacientes en los que se sospeche que pueda haber un daño hepático o que la simvastatina pueda agravar este daño hepático. Mucho cuidado en pacientes de extremos cronológicos, como por ejemplo en la pediatría o en la geriatría, ya que pueden ser más susceptibles a la aparición de adversidad. La simvastatina, como tiene un metabolismo a nivel hepático, puede interferir con el metabolismo hepático en los pacientes con alcoholismo o que tomen alcohol de forma continua, así como también puede provocar cuadros de rabdomiólisis. Como la simvastatina, veremos más adelante, está relacionada con una de las enzimas más importantes del organismo y que se encuentra mucho a nivel muscular, si el paciente tiene alguna patología de los músculos, es decir, alguna miopatía, habrá que administrar la simvastatina con mucho cuidado. Así como también, si el paciente presenta algunas alteraciones metabólicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, la simvastatina puede enmascarar los síntomas de una hiperglucemia. Mucho cuidado en ese aspecto. También, si el paciente es un paciente frágil, es decir, un paciente debilitado, o que por alguna casualidad tenga astenia o fatiga continua, la simvastatina puede agravar esta situación, así como también se recomienda su retirada en pacientes que vayan a ser intervenidos en cirugías mayores. Y por supuesto, es muy importante revisar las interacciones farmacológicas de la simvastatina con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción de la simvastatina es absolutamente idéntico que el de su familia farmacológica de las estatinas. La simvastatina es un inhibidor de la enzima HMG-CoA o coenzima A, la cual interviene en la síntesis orgánica de sustancias lipídicas, como por ejemplo de los esteroles y de los colesteroles, por lo cual, si se inhibe esta enzima, no hay una génesis lipídica en el organismo. ¿Y ello qué conlleva? Que el cuerpo tiene que sacar de algún sitio el colesterol y los lípidos necesarios para su mantenimiento, por lo cual se consigue una mayor absorción y mayor metabolismo a nivel hepático del conocido como LDL, el cual por sus siglas se entiende como el colesterol malo. ¿Y qué conlleva ello? Que a nivel del torrente sanguíneo se disminuyen los niveles de LDL, los cuales se absorben al tejido hepático y se almacenan en el mismo al interrumpirse la cadena de creación lipídica normal. La vía de administración más usual
de la simvastatina es la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos y o cápsulas, donde la dosificación, concentración más o menos de la simvastatina oscila entre los 10, 20 y 40 miligramos. Y todo ello dependiendo de la empresa farmacéutica que manufacture y comercialice la simvastatina. Al igual que la atorvastatina o la rosuvastatina, la simvastatina tiene una posología y dosificación que se centra principalmente en tres aspectos. En valorar los niveles de LDL o de colesterol malo en el paciente, la respuesta del mismo a la simvastatina y, por supuesto, el objetivo principal, no solamente disminuir los niveles de LDL, sino mantenerlos estáticos y dentro de la normalidad a lo largo del tiempo. Si utilizamos la simvastatina por vía oral, podemos administrar de 10 a 80 miligramos diarios y, si puede ser, por la noche, después o un poquito antes de las comidas. Para pacientes que ya tengan instaurado un cuadro dislipémico, es decir, unos niveles de colesterol y lípidos altos en el organismo, podemos utilizar de 10 a 20 miligramos diarios. Y de nuevo, en la noche, antes de las comidas, es decir, antes de la cena o inmediatamente después de la cena. Y para prevenir cualquier situación cardiovascular que pueda derivarse del aumento de los lípidos en el organismo, podemos utilizar la simvastatina al doble de dosis, es decir, de 20 a 40 miligramos diarios. Y en pediatría se ha establecido una seguridad terapéutica relativa de 10 miligramos diarios, administrando esta vez por la tarde, es decir, para la hora de la merienda. Siendo un fármaco que se administra principalmente por vía enteral, no se dispone de mucha información sobre la compatibilidad e incompatibilidad de la simvastatina con el resto de la farmacología existente, por lo cual se requiere una exhaustiva revisión bibliográfica de la información disponible. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que la simvastatina tiene sinergia y potenciación de los efectos terapéuticos así como farmacológicos en el organismo si se administra a la vez con anticoagulantes orales, como por ejemplo el acenocumarol o la warfarina, y también, muy importante, con inhibidores, sustancias que inhiban al citocromo P450 en su variante del CYP3A4. De la misma manera que la atorvastatina o la rosuvastatina, la simvastatina apenas presenta adversidad y la poca que se puede observar y o documentar suele ser muy rara, ya que es un fármaco bastante bien tolerado por la gran mayoría de los pacientes. Pero no podemos obviar la aparición de ciertos efectos adversos, como por ejemplo dispepsia, mialgias, especialmente en pacientes que ya tengan patologías musculares de base, así como también calambres. Si el paciente tiene cierto daño hepático o tiene una predisposición a problemas hepáticos, puede haber un aumento de las enzimas de transaminasas. Y también así se puede provocar un aumento de las enzimas CPKs. Y a nivel general, la simvastatina puede provocar también dolor, especialmente a nivel abdominal, astenia y fatiga, más si el paciente ya se predispone
o tiene disposición a un estado frágil, y también puede provocar estreñimiento y o constipaciones, así como cefaleas y o mareos. Y también se han documentado ciertos episodios de anemia, aunque suelen ser bastante raros, casi con una tasa muy baja de incidencia. Por último, tenemos que decir que la simvastatina, al igual que el resto de las estatinas, no se dispone de información sobre si es un fármaco dializable o no, y usualmente se suele evitar en los pacientes dializados, a no ser que no quede otra alternativa. Y sí se requiere un ajuste de dosis, más si el paciente ya de por sí tiene cierto daño hepático de tipo moderado a grave. Debemos recordar que la simvastatina, aunque pertenece a la familia de las estatinas, no dispone de tanta compatibilidad e incompatibilidad como otros fármacos más estudiados dentro de su familia, como es la atorvastatina. Y siempre recordar que todas las dosis de simvastatina se deben de administrar por la noche, salvo en el caso de la pediatría, donde pasamos a la tarde, para la hora de merendar. Y por supuesto, todas las dosis de simvastatina están condicionadas a los niveles de LDL o colesterol malo en el paciente, la respuesta del mismo y el objetivo principal que tenemos para la administración de la simvastatina. Y siempre haciendo un ajuste semanal de las dosis si precisa, en función de los niveles de LDL, la respuesta del paciente y el objetivo que queremos lograr en el mismo. Y muy importante tener en cuenta que la simvastatina, como todas las estatinas, debido a su mecanismo de acción, debemos tener en cuenta muy presentes las interacciones con los inhibidores del citocromo P450 en su variante isoenzimática del 3 a 4.